Bueno, pues comenzamos entonces. Este caso es una mujer de 42 años. Hace 2 años fue diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante, G3 de mama izquierda, de 3,5 centímetros de diámetro, y en aquel entonces se realiza un estudio de extensión, una ecografía abdominal, con resultado de sin hallazgos significativos de patología. El estudio ecográfico incluía entonces el bazo y así aparecía explícitamente indicado. También se hizo una serie ósea metastásica y el resultado fue negativo. Por lo tanto, el tratamiento fue cuadrantectomía y linfadenectomía. Eh, Se observó metástasis ganglionar en 7 de 41 ganglios linfáticos, era un estadio 3A. El tratamiento complementario con adriamicina y ciclofosfamida y luego Taxol semanal durante 12 ciclos pareció ir bastante bien. De hecho, en el PET-TAC, 6 meses tras el diagnóstico, la PET no mostró ninguna evidencia de patología maligna. Y entonces se inicia para completar el ciclo radioterapia, que incluía mama izquierda, cadena axilar izquierda, fosa supraclavicular. En ningún momento incluía abdomen, ¿no? Y un total de 50 grays. Entonces, un año después del diagnóstico inicial, pues curiosamente se vuelve a realizar otra ecografía y también incluye al bazo y también sin lesiones valorables. Pero la PETA, que nos está ayudando muchísimo, pues en este caso, 2 años después del diagnóstico, pues en la PET, en la tomografía por emisión de positrones, se observan lesiones captantes en bazo, que ellos metabólicamente la ven como sospechosas de metástasis. Con lo cual, pues se realiza una extirpación, una esplenectomía mediante laparotomía, dado que la principal sospecha es que se tratase de una metástasis del proceso neoplásico de la mama. Recibimos entonces esta pieza de esplenectomía que estáis viendo la macroscopía. ¿Podéis ver bien las imágenes o voy muy deprisa? Ah, perfecto, está muy bien la calidad. Simplemente le he puesto a todos, les he apagado el micrófono para que no haya interferencia. Por si acaso, les pido que apaguen sus micrófonos también en caso de que haya alguna interferencia. Estábamos teniendo algún Sí, es sonido verdad que había un poco de ruido de fondo, de sí. fondo, pero está perfecto. Puedes continuar, por favor. Gracias, Paco. Como veis, pesaba 210 gramos y ya llamaba la atención en la superficie de corte pues la existencia de estos nódulos blanquecinos, que observamos hasta 4 de estos nódulos, bastante pequeños. El mayor era aproximadamente poco más de 1 centímetro. Ya os anticipo que en realidad se veían mejor macroscópicamente de lo que luego microscópicamente vimos, ¿no? Pero bueno, eran bastante evidentes y esto es y correspondía con los hallazgos de la PET-TAC. Como digo, microscópicamente, gracias a la panorámica que te permiten las preparaciones digitales, pues lo pudimos ver, pero os aseguro que en el microscopio, a no ser que tuvieras un objetivo 2 por, pues era difícil de apreciar, ¿no? Pero como veis, se trataba eh, de estos cúmulos linfoides. Las zonas de hiperplasia linfoide no eran muy significativo, prácticamente similares a las que vemos en los nódulos linfoides del resto del bazo, pero sí parecía delimitarse en el centro de estos nódulos un área que ya el componente linfoide no era tan abundante y que conforme vamos aumentando de magnificación, de aumento, pues vemos que está constituido
sobre todo de una proliferación de aspecto linfohistiocitario. Y bueno, parece que se acompaña también de otras células, probablemente parecían fibroblastos, pero como veis pues tenemos este componente que ya os digo que es un poco decepcionante microscópicamente cuando entras a mayor aumento, porque fue el estudio inmunistoquímico el que luego pues intentábamos entender de qué se trataba, ¿no? Porque no, la proliferación de células era muy escasa, parecía que se componía sobre todo de histiocitos. Pero en zonas sí que parecía de vez en cuando disponerse en forma de granulomas incompletos, esos histiocitos adquirían un aspecto más de célula epitelioide. Bueno, esta es una técnica de Paz y de nuevo vemos lo mismo en las que en el seno de nódulos linfoides pues encontramos áreas de proliferación de aspecto algo más fibroso y con formación de granulomas incompletos. Como veis aquí en esta zona. Así que decidimos hacer un estudio inmunistoquímico porque no teníamos muy claro el diagnóstico, no parecía desde luego metastásico, en ningún momento vimos células de aspecto, grupos de aspecto epitelial. Y llamaba la atención, pues efectivamente la vimentina, que al ser una población linfoide en la que nos encontramos en este órgano, pues nos ayudaba poco. Así que hicimos un panel básico linfoide. Había efectivamente áreas de bastantes linfocitos T. En estas zonas que eran las que estábamos analizando, predominaba más la población T que la población B, que se quedaba limitada, como veis, a estos folículos linfoides, y sí que se acompañaba de esa población histiocitaria que veíamos con la hematoxilina, pues obviamente se nos marcaba con el CD68. Pero nos llamó la atención esta proliferación de esas células que pensábamos que podrían ser fibroblastos, en realidad es una proliferación de músculo liso, de células de músculo liso, y es la actina las que un poco nos orientó hacia el diagnóstico. Entonces, como veis, el patrón de actina es mucho más significativo del que podíamos esperar alrededor de estos folículos. Aquí la veis a mayor aumento y, bueno, pues dada esta combinación de proliferación histiocitaria y proliferación de células que se marcaban con el músculo liso, excluimos, leyendo la literatura, ante la sospecha de diagnóstico de pseudotumor inflamatorio, pues obviamente estudiamos otros marcadores como las células dendríticas foliculares, ya que en estas entidades pueden proliferar también. Se hizo también un estudio inmunistoquímico de virus de Epstein-Barr y de ALK, todo ello fue negativo. Con lo cual el diagnóstico fue de pseudotumor inflamatorio múltiple de bazo. Y os he traído este caso básicamente por dos motivos. Primero, porque en la literatura hay cierta confusión entre el término pseudotumor inflamatorio y tumor miofibroblástico inflamatorio. Y en segundo lugar, porque estos tumores que se asocian con expresión, por ejemplo, de virus de Epstein-Barr, pues en nuestro caso hicimos el estudio molecular, no solo inmunistoquímico, y bueno, nos encontramos una sorpresa que ahora os comentaré, ¿no? Bueno, como veis, es una proliferación fusocelular miofibroblástica, en este caso actina positivo y vimentina positivo, y el ALK fue negativo, ¿no? Os voy a describir, sin aburriros mucho, básicamente la revisión que hicimos a propósito de este caso. Como veis, se da sobre todo en la segunda, tercera década, en ambos sexos.
Se considera una lesión tumoral reactiva, por eso decía que es importante distinguirlo del tumor miofibroblástico inflamatorio. Y, sin embargo, el pseudotumor inflamatorio es de comportamiento siempre benigno, ¿no? Hay más de 80 casos descritos en el bazo. La etiología no se sabe muy bien, pero sí que se ha asociado en muchos casos a virus de Epstein-Barr. Algunos piensan que puede ser de etiología vascular o autoinmune. Lo cierto es que casi siempre la clínica es un hallazgo de imagen, como, bueno, en este caso algo más que imagen, porque fue a través de la PET. Y, sin embargo, hay casos que sí que se asocian con anemia y trombopenia, pero debido al secuestro esplénico, pero este no fue el caso, ¿no? Lo normal es que en TAC te encuentres una lesión focal esplénica, pero aquí la complicación era que esta paciente tenía antecedentes de cáncer de mama y enseguida se pensó que eso podía ser una metástasis. De hecho, hay autores que incluso se plantean algo que nos puede dar un poco de miedo, que es la punción de aspiración en el bazo, ¿no? Pero bueno, pues hay autores que proponen el realizarla para hacer una esplenectomía innecesaria, como hubiera sido en este caso. Y esto que nos ha ocurrido a nosotros ya ha ocurrido, ya está descrito en la literatura, cómo la PET puede engañar y un pseudotumor inflamatorio pues puede mostrar aumento de actividad metabólica debido al marcador que ellos utilizan, básicamente la fluorodesoxiglucosa. Y como os digo, sobre todo en aquellos pseudotumores ricos en histiocitos, este aumento de captación en la PET ya está descrito. Bueno, casi siempre vamos a ver en estos casos una lesión nodular bien delimitada. Las lesiones que nosotros encontramos estaban en el rango bajo de lo que se describe en la literatura, que es de hasta entre 1 y 11 centímetros, y también puede ser múltiple, y por eso cuando veáis en el seno de estas lesiones que hay células fusiformes que proliferan, sí que os recomendamos que enseguida hagáis una actina, porque las células miofibroblásticas van a ser muy positivas para este marcador y nos va a dar el diagnóstico, ¿no? Pistas adicionales, pues que veamos esos granulomas, que veamos esa predominancia de células T sin que aquello parezca un linfoma, ¿no? Y en ningún momento, desde luego, vimos atipias ni figuras de mitosis, ¿no? De los tres patrones que hay descritos en la literatura del pseudotumor inflamatorio, el xantogranulomatoso, el granuloma de células plasmáticas y el pseudotumor esclerosante, si os digo la verdad, me parece más teórico que real, porque en este caso pues yo no lo llamaría ni esclerosante ni xantogranulomatoso, y desde luego no predominaban las células plasmáticas, ¿no? Sino, como veis, os vais a encontrar casos mixtos, como era este caso, ¿no? Y otro tema que nos planteábamos, sabíamos que la radioterapia no había llegado a esa zona, pero nos planteábamos qué papel podía jugar la quimioterapia, ¿no?, en el pseudotumor inflamatorio, dado los antecedentes de la paciente. Bueno, está descrito después del tratamiento de linfomas, que la quimioterapia pues, puede dar lugar a intensa reacción histiocitaria, y también está descrito la presencia de pseudotumor inflamatorio después del cáncer de mama, ¿no? Diagnósticos diferenciales, además de los que hemos planteado, pues el sarcoma de células dendríticas foliculares, de ahí la importancia de hacer marcadores de células dendríticas, y de hecho se ha visto que en esa falta de definición entre las dos entidades, pues sí que hay casos donde parece que existe una típica proliferación de células dendríticas, y parece que estos casos donde más proliferan las células dendríticas son aquellos que se asocian con el virus de Epstein-Barr, ¿no?
Tratamiento, pues hubiera sido desde luego ideal que hubiéramos llegado a un diagnóstico, pero hubiera sido muy difícil sin la esplenectomía, con lo cual si hubiéramos sabido desde luego que esto era un pseudotumor inflamatorio, la indicación no hubiera sido la esplenectomía. Desde luego no se describen recidivas ni asociación a neoplasias hematológicas, ¿no? Yo os quería simplemente traer unas conclusiones respecto a este diagnóstico diferencial que comentábamos entre el tumor miofibroblástico inflamatorio y el pseudotumor inflamatorio, porque veo que en la literatura se mezclan continuamente. Si buscáis esta entidad, incluso hay artículos que claramente las dan como sinónimos, ¿no? La llamada de atención es porque el tumor miofibroblástico inflamatorio en partes blandas puede ser agresivo, mientras que el pseudotumor en todo momento estamos hablando de una lesión reactiva. Y lo cierto es que las dos entidades se asocian a virus de Epstein-Barr, incluso al HHV8. Entonces yo le pedí un HHV8 en este caso, y también le hicimos el ALK y todo ello fue negativo, ¿no? Hay un artículo de Fletcher en el que él comenta que basa la ALK y los antecedentes de fiebre del paciente para distinguir ambas entidades, pero lo cierto es que revisando la literatura no es así, ¿no? Los casos positivos para virus de Epstein-Barr yo creo que deberían sacarse del grupo de los pseudotumores inflamatorios, y hay autores que lo que proponen es que estos casos, que como os comentaba suelen asociarse a una proliferación de células dendríticas, pues se saquen como tumor de células dendríticas, ¿no? Como veis, de todo este grupo pseudotumor inflamatorio, pues si lo revisas bien vas sacando entidades que no deberían estar agrupadas, ¿no? Vas sacando el tumor miofibroblástico inflamatorio, que como digo, pues sí, puede estar relacionada con el virus de Epstein-Barr. Es bueno hacerle una LK, si no está hecho hay que pedírselo. Y la otra entidad que sacaríamos sería el tumor de células dendríticas para aquellos casos que proliferen mucho, ¿no? en la inmunohistoquímica, ¿no? Me ha llamado la atención una serie de artículos, sobre todo de citólogos, que proponen lo siguiente para distinguir las dos entidades, ¿no? Me parece que es, por una parte, el pseudotumor inflamatorio esplénico, como conclusión de este caso, es un proceso no neoplásico, que es una mezcla irregular de células inflamatorias en un estroma colágeno, y que esos disposición paralelo de haces de células fusiformes, a veces en disposición esquiforme, nos debe llevar enseguida a hacer una actina. Las células fusiformes en el pseudotumor inflamatorio son fibroblastos, bimentina, y que son los que vemos como bimentina positivas, pero también son miofibroblastos. Y luego debe contener bastantes histiocitos y células dendríticas, pues ahí está el kit de la cuestión. Ahí hay autores que dicen que si estas proliferan mucho, no lo llamemos pseudotumor inflamatorio, sino tumor de células dendríticas, ¿no? En este caso, en nuestro caso, no había una proliferación de células dendríticas, afortunadamente, porque aún hubiera sido más difícil llegar a un diagnóstico concluyente, ¿no? Porque en este caso sí estaba claro que la proliferación era sobre todo de miofibroblastos, ¿no? Bueno, y ahora llega la sorpresa que os tenía reservada. A ver, hicimos efectivamente el estudio molecular de virus y lo hicimos mediante mediante PCR, pero luego técnicas de hibridación con arrays de baja densidad, con un sistema que utilizamos también para el virus del papiloma humano,
y que es el sistema CLART de genómica, ¿no? Creo que os voy a poner la pantalla un poquito más. Bueno, básicamente lo que se hace primero es una PCR convencional con las ondas que ellos nos proporcionan y luego en un array de baja densidad, que es suele tener entre 30 a 60 pocillos según lo que estés intentando detectar, pues realizas una hibridación en estos pocillos, ¿no? Y nos llevamos la sorpresa de que aquí salió algo positivo, pero no era HHV8, no era virus de Epstein-Barr, sino que fue el herpes virus 6. Curiosamente esto no estaba descrito, pero yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia porque es un virus muy linfotropo, no creo que tampoco sea el originante de la lesión en sí, está asociado a encefalitis. Si os digo la verdad, no sé muy bien cuál es el papel que juega este virus, pero sí tengo claro que tanta técnica molecular a veces te vuelve un poco loco, ¿no? Entonces ahora tenemos que encajar, bueno, esta positividad, pero creo que encaja simplemente en que, como os digo, es un virus muy linfotropo, en muchas proliferaciones linfoides te lo puedes encontrar como un hallazgo. También si vemos la positividad que tiene, tampoco es si comparamos con los controles positivos, son estos pocillos. Siempre se hacen, te tiene que salir positivo, doble positivo, para confirmar que la técnica está bien hecha, y tampoco la positividad es excesiva, es muy alta, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad que nos hemos encontrado porque vemos que este tipo de proliferación se asocia a la familia del virus herpes y hasta ahora no estaba descrita la positividad en el herpes virus 6, ¿no? Bueno, tengo alguna preparación digital por ahí si queríais que le echáramos un vistazo. Bueno, esta es la hematoxilina que antes hemos visto y que, como veis, pues lo único que llamaba la atención que en zonas efectivamente lo que quiero que no se nos escape es que cuando veamos esto, que a mayor aumento vemos claramente ya, bueno, que después de saberte el caso, pues sí se destaca esta zona de proliferación de aspecto más fibroblástico, pero más o menos esto sería el aumento, o yo diría esto más o menos el aumento que te va a dar un 4-por, con el que comenzamos a estudiar, y es muy curioso porque es mucho más llamativo a pequeño aumento o a grandes aumentos, pero en los aumentos intermedios o pequeños a 4-por esta lesión se te puede pasar desapercibida, ¿no? Creo que esta es la actina, voy a comprobarlo viéndola. Ah, no, este es el CD3. A ver si localizo la actina. Tenía que habérmelo preparado mejor, lo siento. Pero no me ha dado tiempo a marcar las preparaciones, las digitales. Y la actina sí que es muy llamativa, ¿no? Tanto a pequeño aumento como a grandes aumentos. Está claro que esto no es lo normal que te encuentras en ninguna hiperplasia o ningún otro fenómeno reactivo del BAZ, ¿no? Bueno, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que hagan falta, que surjan. Muchas gracias, Marcial. La presentación ha estado estupenda. Hemos recibido las imágenes con mucha claridad y lo más importante, el caso que has presentado es bastante interesante, especialmente dentro de lo del diagnóstico diferencial. Quisiera por favor invitar a todos los participantes a que activen sus
micrófonos y hagan las preguntas que puedan tener. Primero, Marcial, buenos días, buenas tardes, ya casi buenas noches allá. Felicitaciones. Buenos días. Ya se dijo anteriormente, estábamos haciendo unas pruebas, estoy trabajando desde un móvil y a través de una plataforma Android, un HTC, y se te escuchaba estupendamente bien. Eso por un lado. Por otro lado, pues el caso es muy ilustrativo, no solamente por el problema de que sea de dificultad diagnóstica, porque aunque desde el punto de vista histológico puede llevarte a pensar, pues hay que comprobar, como se ha comprobado en este caso, que no es otro tipo de patología. Y el flujo del diagnóstico diferencial ha sido extenso, con una curiosidad desde el punto de vista molecular, con la presencia de partículas virales. Lo que llama la atención, nosotros la experiencia en vaso es muy baja, no tenemos, y más todavía en cuanto a vaso y pseudotumor inflamatorio. Pues la literatura así lo dice igualmente, que es una patología que es poco frecuente, que no está más allá de unos 80 y algo casos publicados, y yo no sé si con estas características sea uno de los pocos que están documentados con ese nivel. Pues yo te felicito y muchas gracias por la comunicación y por la comunicación científica. Lo que sí me gustaría es saber, ustedes este tipo de manejo, pues lo hacen ya protocolizado, o está dentro del manejo aislado de la patología, que en este caso era una patología de una complicación o de una imagen que se dio dentro de los hallazgos clínicos, ¿no? Me gustaría que amplíes un poco más el asunto. Sí, realmente aquí lo que íbamos ya muy dirigidos a buscar la metástasis de un carcinoma. En el momento que vimos estas áreas de aspecto histiocitario, granulomatoso, pues ahí fue sinceramente cuando al principio nos despistamos. Pensábamos que debía de tratarse pues de alguna proliferación de aspecto fibroso, tumor fibroso solitario, en fin. No teníamos muy claro el diagnóstico inicial, así que lo que solemos hacer, el protocolo que tenemos en el estudio de bazo, que ya nos ha ocurrido varias veces, primero es descartar una neoplasia linfoide, porque las neoplasias linfoides se pueden acompañar de un componente granulomatoso muy significativo, pues están descritos en todos, no solo en los típicos linfomas T, sino hasta un linfoma de Burkitt puede tener un componente granulomatoso. Con lo cual hicimos el protocolo para linfoma. Ya nos llamó la atención el predominio de células T en estas áreas que vemos aquí, interfoliculares entre los folículos linfoides, y por eso antes confundí el CD3 con la queratina, porque llamaba la atención esa proliferación T, ¿no? Pero no una proliferación que en ningún momento rompía la arquitectura del bazo, con lo cual quisimos explicar cuál era el componente que acompañaba esa proliferación T, y la sorpresa fue que era un componente miofibroblástico que se marcaba con la actina, ¿no? Bueno, ahí fue cuando ya empezamos a orientar el caso, pero en respuesta a tu pregunta, es el protocolo que seguimos en un bazo es descartar, cuando no ves nada claro, como no lo vimos aquí, pues una neoplasia linfoide con los marcadores genéricos, ¿no?, de linfoides. Muy bien, un par de preguntas. Desde el punto de vista de imágenes, ¿había una evolución de crecimiento de estos tumores que se veían en el TAC? Y la segunda pregunta es, cuando ustedes hicieron la identificación del virus herpes,
fue en un homogenizado del tejido, seguramente, para este tipo de prueba. ¿Sería posible hacer una hibridización in situ para ver qué células son las que tenían el virus y si es que eran solamente en la zona de la lesión o que era una cuestión universal en todo el vaso? Esas serían las dos preguntas que tengo. Sí, bueno, en primer lugar, la evolución del caso fue a los 2 años, aparecieron estas lesiones, digamos, de repente, en el sentido de que había transcurrido 6 meses desde la última ecografía y entonces el TAC saltó la alarma con el TAC, ¿no? No lo he comentado, pero en aquel entonces se realizó una ecografía y confirmó la presencia de estos nódulos. A ver, puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que estuvieran ahí, como son pequeñitos, de 1 centímetro, pues que el ecografista no los hubiera visto en las revisiones anteriores. Pero hablamos con ellos, revisaron las imágenes de las ecografías anteriores y ellos afirman que no, que esas lesiones habían aparecido pues los últimos 6 meses. Okay. En el momento que se hizo el diagnóstico ante la sospecha de que aquello fuera un tumor, inmediatamente se intervino a la paciente, se hizo la esplenectomía, con lo cual no pudimos ver si habían crecido o no, porque todo fue muy deprisa. Nada más diagnosticar, en esa misma semana se intervino a la paciente. Ya, claro, ya me imagino, el antecedente del cáncer de mama los hizo a todos saltar, pues no sé, que sí, inmediatamente... Yo diría que nadie se planteó otra cosa. Claro. Y luego, en cuanto al estudio molecular, lo que hacemos es cogemos simplemente con una aguja, pinchamos en el bloque, en la zona donde vemos que estaban los nódulos, y de ahí lo que hacemos es extraer ese material y directamente de todo este bloque, pues se hace la PCR, ¿no? Yeah. No hicimos hibridación in situ porque la hibridación in situ la podemos hacer en virus de Epstein-Barr, pero no tenemos sonda de hibridación in situ para el virus de herpes que habíamos detectado aquí, ¿no? El virus herpes. Con lo cual, no, hibridación in situ en este caso no se ha hecho. Sí que, como sabes muy bien, creo que incluso nos hubiera dado negativo, porque la sensibilidad de la hibridación in situ es baja y veo que aquí el número de copias que probablemente tenga este virus sea bajo. Muy bien. Y ¿usted hicieron también pruebas en otros sitios que no estaban con la lesión para ver si es que era específico o universal en todo el vaso? No, la verdad es que no hicimos. ¿Te refieres a haberlo hecho en el resto del bazo, por ejemplo? Así es. No, que yo recuerde, no hemos seguido investigando el tema del virus 6, porque hablamos con la casa comercial, primero porque temíamos que fuera un falso positivo, ¿no? Y nos dijo que no le diéramos mayor importancia, que en proliferaciones linfoides reactivas que nos las encontraríamos a menudo, ¿no? Ya. Pero bueno, la verdad es que es interesante lo que dices porque no está descrito en la literatura, ¿no? Quizás sí deberíamos haber insistido un poco más, ¿no? Claro, ya, simplemente para poder demostrar si esta es una lesión específica donde había mayor densidad de virus en esa zona de la lesión, o el paciente simplemente tenía el virus y por coincidencia fue detectado. Noté de que hay una gran cantidad de células plasmáticas también, aparte de las histiocitarias que describiste, y no sé si eso también estaría relacionado con especificidad del virus, pero es muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de los participantes de la audiencia?
o algunos otros comentarios que quisieran hacer acerca de la presentación. Buenos días con todos, desde aquí de Solca. Doctor García Rojo, una pregunta. Bueno, primero, felicitándole porque es un caso interesante. Para nosotros son casos que no se ven con frecuencia. ¿Cuál es su quería nombre? hacerle una pregunta. Mi nombre es Gabriela Picón. Ya, ok, doctora. Doctor, una pregunta. Por ejemplo, en relación a este caso, como decía el doctor de la Rosa, se ven muchas células plasmáticas en el infectado que observamos. Ahora, no sé ustedes qué experiencia tienen en estos casos en donde la cantidad de células plasmáticas pueda llevar a pensar en un granuloma de células plasmáticas y una enfermedad autoinmune relacionada con IgG4. No se hizo técnicas para ver la presencia de IgG4 y tal vez una enfermedad sistémica autoinmune. No, en este caso los antecedentes de la paciente sí que tiene hecho todo el estudio de inmunológico, no tiene nada en la historia clínica de la paciente. Nosotros al constatar la infección por este virus herpes los pusimos en contacto con ellos. Ellos hicieron un estudio inmunológico completo en suero y no detectaron nada, no detectaron autoanticuerpos. En cuanto al granuloma de células plasmáticas, bueno, en este caso la proliferación de células miofibroblásticas, junto con la positividad, aunque no era el descrito de un virus de herpes, pues creo que apoyaba más el diagnóstico de pseudotumor inflamatorio, ¿no? Pero efectivamente en algunos casos estos granulomas, el principal componente que ves, de hecho está así descrito en la literatura, es el de un granuloma de células plasmáticas, ¿no? Sí, realmente es el diagnóstico diferencial que nos planteamos, ¿no? Bueno, en todo caso también comentaros que las cadenas ligeras, no había restricción de cadenas ligeras. Aprovecho para comentarlos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor de la Rosa, en realidad la conferencia ha sido estupenda. Le agradezco al doctor Marcial. En cuanto a la transmisión, esta ha sido perfecta. Hemos visto las imágenes muy demostrativas. La inmunohistoquímica también nos ha mostrado pues cómo ha permitido acercarse al diagnóstico. En realidad, como le manifesté, yo ya no estoy en ejercicio profesional, pero siempre seguiré con atención estas conferencias, por lo que le agradezco a usted, doctor de la Rosa, y al doctor Marcial. No, hombre, entiendo que es un caso un poquito raro. Como hemos visto, hay pocos casos descritos. E incluso cuando miras la literatura, incluso esta es confusa, ¿no? Okay. Pero bueno, entiendo que poco a poco se irán delimitando todas estas entidades, ¿no? Yo creo que aquí la enseñanza es esa, que tenemos que descartar en estos casos otras entidades como la proliferación de células dendríticas, que si hay la posibilidad hay que hacerle el marcador de ALK. Es importante el diagnóstico diferencial con el tumor miofibroblástico, aunque sinceramente creo que la mayoría de lo que está descrito en bazo pues deben ser pseudotumor inflamatorio. La patología molecular yo creo que va a ayudar bastante en el futuro para poder disecar y poder identificar mejor este tipo de tumores, que estoy seguro, como tú dices, los ponemos todos en la misma caja, pero son lo más probable de etiología completamente diferente. Seguramente. Doctor Marcial, buenos días, soy la doctora Murillo desde Solca, Cuenca. Bueno, nada más por hacer un comentario acerca de la presentación, ha sido excelente tanto en la iconografía como en el audio. De todos modos, doctor, esperamos seguirle teniendo en contacto y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y en especial a Marcial por esta elegante presentación. Yo creo que día a día, semana a semana, la audiencia en estas conferencias va aumentando y va aumentando también el interés y la calidad de las presentaciones. Así que, Dios mediante, estaremos posiblemente la próxima semana con otro caso que puedan ustedes presentar. Abrimos este auditorio para el acceso de todos los patólogos en Iberoamérica, así que todos son bienvenidos. Simplemente envíenme un correo para decirme el tipo de presentación que quieren hacer y poderlo programar en la forma correspondiente. Entonces, por ahora, mucho gusto de haber participado con ustedes. Marcial, muchas gracias nuevamente. Que tengas buenas noches y un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.